Buen día, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en la clase de personal. Vamos a continuar hoy con el tema de el virreinato. Y hoy veremos la organización social y económica que tuvo el virreinato del Perú. Así que vamos a estar atentos para poder escuchar la clase. Organización política. Tenemos autoridades metropolitanas. Tenemos al rey, Real y Supremo Consejo de Indias, que pasaron por dos dinastías, la Austrias o Habsburgos en el siglo XVI y XVII, los Borbones o franceses siglo XVIII y XIX. Autoridades locales. Tenemos al virrey, quien se encargaba de representar al rey ejerciendo plenamente las prerrogativas reglas. Y ahí estaba el virrey, el primer virrey Blasco Núñez de Vela. Real Audiencia fue el máximo órgano de justicia creado por Enrique II en 1369. Tenemos los corregimientos instituidos en 1565, dirigido por el corregidor, y fueron los más odiados de la colonia. Intendencias fueron las que luego se convirtieron en departamentos. Los cabildos velaban por el orden y seguridad de la ciudad. Visitas recababan información de la administración colonial. Cacique o curaca era el intermedio entre la colonia y los indios. Barayó era el gobernador y administrador de pueblos indios. La economía en el virreinato. La economía en el virreinato estaba organizada en función de los intereses de España. La principal actividad económica fue la minería, pero también hubo otros tipos de actividades, como la agricultura, ganadería y la producción textil. La minería fue la actividad económica más importante durante la colonia, especialmente en los siglos XVI y XVII. Decayó en el siglo XVIII. Se originó fundamentalmente a la extracción de plata debido a la gran demanda de esos metales en Europa. Los principales centros mineros fueron Potosí, Alto Perú, actual Bolivia. Aquí se extraía plata, Huancavelica, mercurio o azogue. Ambas minas se convirtieron en las más importantes debido a que la plata se purificaba con el mercurio a través de una técnica llamada amalgama. La mano de obra utilizada en las minas era indígena y la forma de trabajo se denominaba la mita minera. Era obligatoria y rotativa. En las minas los indígenas tuvieron que soportar los abusos y maltratos,
por parte de los españoles. La agresión era tal que algunos preferían ver morir a sus hijos antes de mandarlos a las minas. La mita minera fue extendida y perfeccionada por el virrey Francisco de Toledo, quien es considerado el organizador del virreinato y la minería colonial. La agricultura. Los españoles encontraron en el Perú una de las culturas agrícolas más desarrolladas del mundo. La cultura inca. Los españoles incluyeron diversos cambios en la agricultura. Uno de ellos fue la introducción de nuevos cultivos traídos desde Europa, como el trigo, la caña de azúcar y el olivo. Los productos nativos como la papa y el maíz fueron cultivados en pequeña escala para consumo único de los indígenas, pues los españoles no estaban acostumbrados a ellas. Las tierras fueron repartidas mayoritariamente entre los españoles. Así surgieron las haciendas, que eran enormes extensiones de tierra en las haciendas de caña de azúcar y algodón de la costa norte. La mayor mano de obra utilizada era de los esclavos. En cambio, en las haciendas de la sierra eran los indígenas quienes trabajaban las tierras. La ganadería. La ganadería no alcanzó mucho desarrollo. Continuaron con la crianza de los animales propios del lugar, como los auquénidos, que estaban al cuidado de los indígenas. Los españoles introdujeron el ganado vacuno, lanar, caballar y porcino, que rápidamente se aclimataron a nuestro territorio. Producción textil. Los españoles eran los dueños de los talleres de producción textil y la mano de obra la conformaban los indígenas y sus niños. Trabajaban entre 12 y 16 horas diarias y eran vigilados por un español. A cambio de su trabajo recibían un miserable jornal. Estos talleres eran conocidos con los nombres de obrajes y chorrillos. Los obrajes eran centros textiles que superaban los 6 telares. Los chorrillos, lo que tenían menos. En ellos se producían textiles de baja calidad destinados al consumo de los indígenas. El comercio. El régimen comercial estuvo basado en el monopolio, mediante el cual únicamente España podía comercializar sus colonias. Este régimen comercial obligó a Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda a comercializar de manera ilícita. Durante el virreinato, para el intercambio de productos con España, se habilitaron los puertos de Sevilla, en España, Veracruz, México y Callao, en el Perú.
instituciones económicas. La actividad comercial estaba controlada y vigilada por dos instituciones, la Casa de Contratación y el Tribunal del Consulado de Lima. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada por los Reyes Católicos en 1503. Su sede estaba en España y se encargaba de vigilar el monopolio comercial entre España y sus colonias, así como de controlar la migración de personas entre España y América. El Tribunal del Consulado de Lima fue creada en 1613 por el rey Felipe II. Estaba conformado por los comerciantes criollos más importantes del virreinato, siendo los de Lima los que tenían mayor dominio. Entre sus diversas funciones también se encargaban del cobro de impuestos. Impuestos coloniales. Los impuestos fundamentales para la economía del virreinato peruano eran los siguientes. Tributo indígena, aplicado a los indígenas varones de 18 y 50 años. Quinto real, la producción minera, 20% de la producción a la corona española. Alcabala, aplicado a la compra y venta de bienes. Almojarifazgo aduanero, aplicado a los productos que entraban y salían del Callao. Diezmo, la agricultura a favor de la iglesia, 10% de la producción. Organización social del virreinato. La sociedad era clasista y racista. Estaba formada por grupos cerrados, por ello era considerada como una sociedad de castas, ya que la movilidad de un estrato social a otro superior era restringida. Se clasificó en nobleza, clase media, pueblo, indios y negros. La nobleza fue la clase dominante. Eran españoles que ocupaban los cargos públicos. Estaban los virreyes, oidores, alcaldes, arzobispos, corregidores. Nobleza peninsular. Son españoles que ocupaban altos puestos públicos, poseían títulos de nobleza, eran llamados chapetones, nacidos en España. Nobleza americana. Fueron los criollos con títulos de nobleza, marqués, conde, vizconde y caballero. Nobleza indígena. Eran descendientes de la nobleza inca, también estaba conformada por los curacas. Clase media. Estaban compuestos por los españoles, criollos y ricos, que carecían de título de nobleza, pero poseían grandes fortunas. Aquí se encontraba la burguesía comercial, comerciantes, mineros, sobrajeros y usureros, y la burguesía comercial, abogados, literatos.
El pueblo estaba compuesto por los españoles y mestizos de modestos recursos económicos, que se dedicaban a diversos oficios como artesanos, sastres, zapateros, mercachifles, vendedor ambulante, buhoneros, vendedor de botones, peines y cintas, pulperos que vendían bebidas comestibles y artículos. Y los indios eran los indios comunes o jatunrunas. Es la base social de la producción. Tenían la obligación de pagar tributos al rey, a la iglesia y comprar obligatoriamente las mercancías que vendía el corregidor. Eran explotados en las mitas, que era el trabajo obligatorio. Existían tres tipos de mitas: minera, obrajera y hacendera. Los esclavos eran negros traídos del África, Guinea, Congo y Angola por los portugueses e ingleses. Se los vendían se lo vendían en el puerto del Callao a 500 pesos. Trabajaban en las haciendas y las casas. Se les marcaba para ser reconocido por su dueño, carimba. A los negros escapados de sus amos se les llamaba cimarrones y vivían en refugios en el campo llamados palenques. A los negros que no aprendían a hablar el castellano se les llamaba bozales